Abogacía de la Universidad Nacional de General Sarmiento, autora del libro Soberanía Travesti, una identidad argentina sobre estudios de géneros e identidades travestis, transgéneros y transexuales. Integrante del equipo interdisciplinario contra la violencia de género en la Universidad de Avellaneda, y actualmente se desempeña en la Procuración General de la Nación. Su tema versa sobre los delitos contra la integridad identitaria desde la teoría del delito. Claro. Bueno, ¿qué parte que se escucha? Bueno, antes que nada quiero agradecer a las autoridades de la Cámara por este lugar donde estamos expresando nuestras voces, nuestra presencia y nuestro conocimiento. Alguna vez Loana Berkins dijo en una famosa universidad: no vengo a contar una historia de vida, vengo a hablar de teoría. Hoy las travestis estamos acá a hablar de teoría, en este caso del derecho y las ciencias sociales. En esta exposición voy a hablar sobre un tema que quiero compartir, que venimos trabajando con muchos compañeros y compañeras de la comunidad, respecto del abordaje de aquellos hechos delictivos a las personas travestis, transgéneros y transexuales, y tenemos que pensar una cuestión muy sencilla. ¿Cómo podemos analizar estrategias respecto del paradigma que presenta la Ley de Identidad de Género? Es importante recordar que la Ley de Identidad de Género presenta tratados internacionales y el compromiso de los estados, sus órganos administrativos, normas y leyes deben respetar, en este caso, la identidad de género. Y aquí podemos ver el quiebre de la concepción jurídica del derecho moderno, en cual se impone la lógica binaria, varón-mujer, en sus documentos sexo femenino-masculino, y otra identidad desde lo sexual. En el caso del derecho penal tenemos que pensar que el ingreso de las identidades de género y las multiplicidades identitarias por fuera de este binarismo provocó lo que podemos entender como lagunas jurídicas, dado que en algunas disposiciones se hacen exigibles los términos varón y mujer, lo cual es excluyente. Entonces aparecen nuevos problemas, dado que al aparecer nuevos partícipes sociales con nuevas problemáticas estructurales, hace necesario pensar dónde están esas construcciones y concepciones de metodología o norma aplicativa respecto de la situación jurídica de estas identidades, de las multiplicidades identitarias. Entonces, ¿qué sucede? Las lógicas que se imponen son las lógicas biologicistas binarias. Dado que las perspectivas tradicionales expulsan el entendimiento de otras realidades sociales e identitarias y sus problemáticas estructurales, que si bien son conocidas por la población, son conocidas consuetudinariamente, no son reflejadas en el marco teórico legal. Y hay dos casos que voy a presentar que me parecen paradigmáticos, son bastante contundentes como para poder vislumbrar y empezar a pensar ciertas cuestiones. El primer caso, que ya habló Javier, es el caso del travesticidio de Amancay Diana Zacayán, que fue el asesinato de Diana, una reconocida defensora de los derechos humanos, que fue asesinada. Se condenó al acusado a prisión perpetua por prisión agravada por la violencia de género y el odio a la identidad de género, en una sentencia que en el pedido de la acusación se dio lugar a calificar al hecho como travesticidio. Sabemos que el travesticidio es un término normativo, pero identifica el crimen de odio contra una identidad que es parte de la comunidad travesti, transgénero, transexual. Y acá el problema que surge es en el término del artículo 80, inciso 4 del Código Penal, donde amplía la respuesta punitiva no por quién fue la víctima, sino por las motivaciones de la gente. Vale decir que si la gente mata a otra persona con odio a la comunidad travesti, acá damos un ejemplo, pero da muerte a una mujer cis que estaba acompañando, por ejemplo, la marcha del orgullo o la marcha de los travesticidios, también se aplica la misma figura, aunque la víctima sea cis. Tal como está redactado el código hoy, no importa si la víctima es travesti, transgénero o transexual, sino lo que importa es lo que motiva al sujeto activo. Entonces,
a diferencia de lo que ocurre con el artículo 80, inciso 4, donde la pena se agrava por el hecho de que la víctima sea mujer y su muerte se enmarca en la violencia de género. Entonces el artículo 80, inciso 4 no agrava la pena por quien sea la víctima, sino por lo que motiva al agente. Y acá hay una diferenciación importante, porque esta calificación queda sujeta a la motivación del agresor, y esto podría provocar la invisibilidad identitaria de la víctima. Por eso creo, y debemos empezar a pensar y comenzar a hablar de los crímenes identitarios. Sin embargo, acá tenemos otro problema más, que en la Argentina todavía no existe un registro identitario en nuestro sistema legal. Si bien la ley de identidad de género habla justamente de los géneros, de las autopercepciones, en ese momento yo prefiero decir autodeterminaciones o determinaciones identitarias, solo tenemos 3 marcos existentes hasta ahora: el sexo femenino, masculino o la letra X, que la letra X es la no identidad en realidad, y sujeta a un montón de identidades del colectivo LGTBI obligadamente a esa concepción de la letra X. Entonces, sabemos que este marco de construcción legal queda supeditado a la construcción legal binaria. Entonces puede haber falencias en la operatividad jurídica, dado que no tenemos un marco metodológico de estudio, o tampoco tenemos conocimiento jurídico de cómo aplicar normas jurídicas binarias a personas que están por fuera de ese binarismo dentro de los sistemas legales. Entonces es importante reflexionar sobre la idea del delito de ser identitario. Entonces tenemos que comprender cómo podemos entender el delito de ser identitario si no pensamos la dimensión identitaria. Y la dimensión identitaria es nada más ni nada menos que la sumatoria de la interseccionalidad de los géneros y la transversalidad de los componentes específicos que permiten determinar con mayor taxatividad las situaciones de inequidad. Entonces, tenemos que reformular los códigos del sistema jurídico, dado que al haber nuevos partícipes sociales, se encuentran exomarginalizados de la realidad jurídica, validada desde la identidad sexual como única. Entonces tenemos que comprender que toda realidad identitaria también posee un marco social de conflicto, el cual se debe dirimir en el territorio en cuestión, no siendo posible que otros ámbitos judiciales, a mi entender, se apoderen de la problemática real cuando la situación de conflicto se produce en un marco social determinado, en un lugar específico, en una historia cultural y territorial arraigada. Un ejemplo de cómo se abordó esta cuestión de la dimensión identitaria, la interseccionalidad y la transversalidad para darle dimensión identitaria, es el caso que trabajé con una compañera que se encuentra presente sobre el estado del fallo de necesidad para resolver causas de feminidades travestis y mujeres trans en hechos de narcomenudeo. Acá se pudo establecer desde estos casos que la interseccionalidad y las perspectivas de género y sexual puede reformularse de manera a poder establecer un razonamiento fundado cuando tomamos la dimensión de lo que acontece en las vidas particulares de más de un colectivo. Entonces, que fuera de poseer derechos, además se sigue con la obligación, la exigibilidad de las obligaciones. Entonces, queda desequilibrada en el marco legal establecido para la ciudadanía, ya que parte de los componentes de control social, los derechos, todavía son negados o peor aún, no ejecutados. O ejecutados desde marcos binarios, biologicistas, olvidando este marco que hoy estoy nombrando, que es el marco de las dimensiones identitarias, que se conjugan con diferentes componentes sociales de inequidad. La comunidad travesti trans tuvo la categoría negativa sumada de delito, el no reconocernos ni como objetos, ni como fuerzas de trabajo, ni como población protegida de reserva, ni como esclavos. Éramos aquello que ni siquiera la supremacía de las razas teníamos escalafón. Éramos ese delito de ser humano no correspondido con lo binario. Y fuimos catalogadas dentro del capitalismo como oferta sexual. Si bien en otros lugares del mundo estos conceptos de medicalización y enfermedad fueron el paso ulterior para insertar a las personas transgéneros en el marco de lo correcto, por medio de adecuación o adaptabilidad a las normas estéticas y corporales, en la Argentina y en los demás estados latinoamericanos
no solo poseían el derecho, sino la libertad de perseguirnos y de ejecutarnos, garantizada en la Argentina por los edictos policiales 2F y 2H, y no solo a las trans, sino a parte de la comunidad LGTBIQ. Entonces, aquí se quiebra el paradigma del contrato social. Resulta entonces central dimensionar las implicancias de aplicar el derecho, pues se trata de una actividad paradojal. Puede cumplir una función conservadora o reformadora. Y esto significa que puede ser una formidable herramienta de lucha, de denuncia y de resistencia a la opresión, pero a la vez consiste en un medio de dominación, de opresión y reproductor de las relaciones hegemónicas y de las asimetrías sociales. Y para cerrar voy a citar esta frase de nuestro querido Carlos Cárcova: el derecho depende de una relación de fuerzas en el marco social. En manos de grupos dominantes constituye un mecanismo de preservación y reconducción de sus intereses y finalidades. En manos de grupos dominados, un mecanismo de defensa y contestación política, por lo tanto, de cambio social. Gracias por su presencia y agradezco a la Cámara.